Muy bien, pues nuevamente a todos ustedes muy buenas tardes. La Universidad Mundial agradece a ustedes su presencia en esta conferencia, la instauración del sistema de misiones jesuitas en la antigua California, a cargo del doctor Luis Alberto Trasviña Moreno, como parte de la serie de conferencias que se ha organizado sobre la historia de Baja California Sur. Antes de iniciar con la conferencia de esta tarde, quiero destacar a quienes nos distinguen presidiendo esta conferencia. En primer lugar, la rectora de la Universidad Mundial, doctora Judith Moreno Berry. Buenas tardes. El vicerrector académico, maestro Gustavo Pérez Arévalo. La vicerrectora administrativa, contadora Patricia García. El doctor Luis Alberto Trasviña Moreno, así como docentes de diversas carreras como alumnos de nuestra universidad de ambos campus. Sean todos ustedes bienvenidos. Acto seguido, le pedimos a nuestra rectora, la doctora Judith Moreno Berry, nos dirija un mensaje de bienvenida. Por favor. Buenas tardes. Es un honor para la Universidad Mundial. Nos llena de orgullo el que durante esta pandemia seamos de las pocas universidades en el país que no hemos cortado a la cultura. Es lo primero que cuando hay una crisis se recorta del presupuesto, la cultura y los deportes. Es bien sabido que los deportes no podemos restaurarlos por las características que tiene esta epidemia, esta pandemia, pero la cultura es algo, es un baluarte que tienen las instituciones educativas. Por eso para nosotros es motivo de orgullo el continuar, el no cejar en este esfuerzo. Es un distintivo del mundo académico, la cultura. Dicen que quien no reconoce las raíces del árbol estando en las ramas del mismo, pues no reconoce de dónde viene, no reconoce sus orígenes. Y si en algo somos ricos en Baja California Sur, es en historia. Por eso nos enorgullece inaugurar el día de hoy este ciclo de conferencias sobre la historia de Baja California Sur, nuestro amado estado. Y estamos iniciando con un conferencista de lujo, realmente de lujo. Creo que pocos investigadores en el país dominan tanto el tema en Baja California Sur como el doctor Luis Alberto Trasviña Moreno. Él hoy nos va a dar una conferencia, va a disertar sobre la instauración del sistema de misiones jesuitas en la antigua California. Los jesuitas están en todos nuestros episodios del pasado. Gracias a ellos hemos tenido desde oasis hasta la misma religión y sobre todo la cultura. Eran entre los religiosos que llegaron a evangelizar la Nueva España, los más cultos. Y es una gracia que en Baja California Sur nos escogieran los jesuitas para asentarse aquí. Sin más, doy la bienvenida a nuestro conferencista de hoy. Y los esperamos durante todo nuestro ciclo que nos acompañen porque esto es historia, es riqueza, es cultura. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Antes de dar paso a la conferencia del doctor Luis Alberto Trasviña Moreno, quiero comentarles que al final de su exposición se abrirá un espacio para preguntas y comentarios del público asistente, por lo que les pedimos que para ello nos hagan saber a través de mensajes que pueden escribir en el espacio del chat que está en la barra inferior de su pantalla, para que nosotros posteriormente los leamos ante el doctor Luis Alberto. Bien, a continuación cedo el uso de la voz a la maestra Jessica Patiño, coordinadora editorial de nuestra universidad, para que tenga a bien introducirnos al doctor
Luis Alberto Trasviña. Adelante, maestro, por favor. Gracias. Buenas tardes. El doctor Luis Alberto Trasviña Moreno es originario de La Paz, Baja California Sur. Licenciado en Historia por la UAPS, obtuvo el grado de maestro en Historia Regional por la misma casa de estudios. Es doctor en Historia por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es promotor cultural y un prominente difusor de la historia nacional y de Baja California Sur. Durante su formación profesional se ha especializado en temas relacionados con el periodo misional, el noroeste novohispano, y en temas concernientes a la protección y conservación del patrimonio cultural de Baja California Sur. Es docente en la Universidad Mundial de los niveles licenciatura y posgrado. Es autor de los libros Gobierno y Misiones durante la Administración Dominica en la Antigua California, 1772-1855, publicado en el 2018, y El ocaso del Sistema Misional Dominico en Baja California Sur, publicado en 2020. En el 2018 ganó el premio Manuel Torres Iglesias en la categoría de ensayo de los premios estatales literarios de la Ciudad de La Paz 2018, convocado por el Gobierno del Estado a través de la Coordinación de Fomento Editorial del Instituto Subcaliforniano de Cultura. En 2020 ganó el concurso Ensayo Histórico sobre el movimiento Loreto 70 y sus repercusiones en la conformación del Estado de Baja California Sur, organizado por el H. Congreso de Baja California Sur y el Instituto Subcaliforniano de Cultura, ganador del primer lugar con el ensayo titulado Las repercusiones de los movimientos regionalistas en la conformación del Estado de Baja California Sur, Loreto 70 y sus antecedentes. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la presentación que acaban de darme. Un agradecimiento, por supuesto, a la rectora de la Universidad Mundial, a la doctora Judith Moreno Berry, por hacerme partícipe en este ciclo de conferencias sobre historia de Baja California Sur con un tema tan importante para la historia colonial de nuestra península. Para mí es un verdadero honor y lo hago con muchísimo gusto. Y en esta ocasión voy a presentar a ustedes una conferencia, charla, vamos a llamarla así, sobre la instauración del sistema de misiones jesuitas en Antigua California. Voy a tratar de expresarme lo más claro posible para la comprensión de todos los que nos están sintonizando a través de la vía de Zoom, y agradecerles, por supuesto, a quienes se conectaron para escuchar esta conferencia que voy a impartirles en este momento. Si me permite, para poder iniciar con la grabación, la presentación, perdón, ¿no? Hablar de las fundaciones misionales jesuíticas es hablar del periodo de inicio de la colonización de colonos civiles y no indígenas en la península de Baja California Sur, ¿no? Pero tiene su antecedente muy atrás, desde el momento en que se instaura, en 1697, con la primera fundación formal que fue Loreto, pero antes quisiera yo manejarles algunos antecedentes, por supuesto, ¿no? México, como todos sabemos, tuvo su conquista, la llamada conquista militar, ¿no? Que recientemente muchos pensadores y críticos la han llamado la resistencia indígena que se dio en el centro de México. Sin embargo, esta conquista militar representada desde la espada tuvo otra conquista que era para justicia, pues sanguinaria, cruel, por mencionarlo así, y tuvo que darse esa justificación a través de una conquista espiritual, ¿no? Una conquista que tuviera como objetivo, pues quitar, erradicar las creencias religiosas de todo el continente americano e imponer, por supuesto, las costumbres y creencias del cristianismo católico, ¿no?
Obviamente, para el caso de Baja California Sur, las órdenes misioneras fueron las que llevaron a cabo este proceso. No hubo una conquista militar como tal, pero sí una conquista espiritual llevada a cabo por la de los jesuitas, que ya la doctora Judith habló un poquito sobre las características de esta orden misionera, ¿no? Que su fundador fue Ignacio de Loyola, que antes de convertirse al cristianismo era un militar activo, luchó en guerras de conquistas, quien precisamente va a fundar la orden de la Compañía de Jesús en el 1934, cuando sale herido en un enfrentamiento, una bala de cañón pega en el objetivo de su cuerpo, y mientras está convaleciente, gravemente herido, él hace una conversión al cristianismo, y además llegan a convencerse de que su tarea era la de propagar la fe cristiana. Y es en ese momento, en 1534, cuando funda la llamada Compañía de Jesús, que son los jesuitas, o también llamados los ignacianos, por su fundador, Ignacio de Loyola. Antes de entrar así en detalle completamente con nuestro tema de estudio, me gustaría puntualizar 3 conceptos precisos, ¿no? ¿Qué es una misión? ¿Qué función tiene el misionero? ¿Y qué es el complejo misional, ¿no? Para poder comprender de manera más clara el trabajo que realizaron los jesuitas en esta región de México, ¿no? Una misión como tal fue una institución eclesiástica creada para instruir y aculturar, es decir, transmitir la cultura occidental europea, en este caso española, a los indígenas de América. El fin primordial era que ellos aprendieran a vivir por su propia cuenta, ¿no? O sea, esto entre comillas, porque ellos ya, sobre todo en el centro de México, hay culturas completamente definidas con costumbres y creencias, ¿no? Pero el fin para ellos era que aprendieran a vivir a través de la educación, el aprendizaje de la agricultura en algunas regiones donde no se dominaba, como es el caso de nuestra península, que se adentraran en la doctrina cristiana y que fueran útiles económicamente al reino español, ¿no? En términos generales, ese sería el concepto de misión. Y las misiones también se les llamaba reducciones, formaban parte de lo que era la práctica evangelizadora de la religión cristiana, una práctica que fue utilizada durante los siglos XVII mayormente por la corona española para asentar y extender su presencia en los territorios americanos. A diferencia de algunos, los conquistadores fundaron propiamente como una forma de implantar el territorio novohispano. Las misiones se localizaron en zonas que estuvieron prácticamente alejadas de los centros urbanos. Pero para que tuvieran a cabo el fin primordial, pues se tenía que llevar a cabo con la representación de un misionero, ¿no? De latín missus, que significa enviado. Era una persona cuyo objetivo principal era el de anunciar el evangelio, es decir, la historia del cristianismo, mediante obras y palabras entre aquellos que no conocían al cristianismo. Por lo tanto, pues los misioneros se dedicaban a predicar la intención de convertir e inculcar a quienes no profesaban o no conocían el evangelio. No era una clase de vocación, como le pasó a Ignacio de Loyola. Le habla al misionero para que anuncie el evangelio. Entonces el misionero, de este modo, es alguien que escucha y acepta el llamado divino para propagar la fe cristiana, sobre todo en regiones donde era completamente desconocido, como algunas, el continente americano, los nativos del continente, en este caso de la región que nos ocupa, que es el noroeste novohispano, ¿no? Entonces, por lo general, muchos tenemos la idea de que la misión es el templo, es la iglesia nada más, ¿no? Pero va mucho más allá. Es la institución principal, es la representación, por supuesto, principal, pero más allá de la construcción de la iglesia, las misiones también incluían una serie de edificios, estructuras, características y espacios abiertos, y cada cual va con la comunidad
cuyas funciones del día a día, de la rutina, van a servir a la empresa colonial española. Sobre esto voy a estar hablando de los jesuitas aquí en Baja California Sur, ¿no? Ahora bien, el proyecto misional de la antigua California, como les decía, tiene sus antecedentes muchísimos años, muchísimas décadas atrás, ¿no? La entrada de misioneros a la región peninsular tiene sus antecedentes en un sinfín de expediciones geográficas que se realizaron prácticamente inmediatamente después de que se da la conquista del centro de México, ¿no? Hicieron reconocimiento infinidad de exploradores. No voy a ahondar en ello. Ahorita sería motivo de otra charla, pero podemos mencionar exploradores que hicieron. Lo más que hicieron por la corona española fue hacer reconocimientos geográficos y tomar posesión a nombre de la corona española. Aquí podemos mencionar a Fortún Jiménez, a Francisco de Ulloa, Hernán de Grijalva, el propio Hernán Cortés, que toma posesión como la Bahía de la Santa Cruz. Sebastián Vicís pues, tiene el nombre de La Paz, ser uno de los impulsores de que la península de Baja California no era una península, sino una isla, junto con un misionero que ahorita voy a comentarles. Juan Rodríguez Cabrillo, Tomás de Cardona, Isidro de Atondo de Antillón, en fin, muchos exploradores que en un lapso de 170 años por crear asentamientos estables aquí en la península de Baja California, y no fue posible crearlos, ¿no? Entonces eso generó un gasto exorbitante de recursos económicos por parte de la corona española para financiar esas expediciones, y no rindieron frutos benéficos para la propia corona española. Entonces quedan suspendidas las licencias y los permisos para venir a recorrer la península de Baja California. Sin embargo, el proyecto misional más relevante va a ser el que encabezan los misioneros jesuitas de la orden, los jesuitas célebres misioneros, Eusebio Francisco Quino, que es el que está al lado de la izquierda en su pantalla, y Juan María de Salvatierra, dos misioneros que tenían una amplia experiencia en las tareas misionales, ¿no? Juan María de Salvatierra ya había impulsado el proyecto Misión y la Evangelización en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, y el padre Eusebio Francisco Quino fundó misiones en toda la Pimería Alta de Sonora. Entonces eran misioneros bastante experimentados. Aquí Eusebio Francisco Quino va a tener un antecedente inmediato en la península en una de las últimas exploraciones financiadas por la corona española, la de Isidro de Atondo y Antillón. Aquí viene Quino acompañando a este almirante. En el año de 1683 vienen a las costas peninsulares. Quino viene acompañado de dos misioneros jesuitas más, ¿no? Matías Goñi y otro personaje que no recuerdo ahorita su nombre, pero ellos van a llegar y se van a sentar en un pequeño lugar muy cerca de Loreto, 25 kilómetros del pueblo de Loreto, que van a fundar como Real Bruno, que es donde tendríamos como un primer antecedente de una fundación misional jesuita. En un rato más les muestro imágenes de las ruinas ahí de San Bruno. Sin embargo, para 1685 esta expedición fue a fracasar porque la corona española, las autoridades virreinales, van a cancelar todos los para esta expedición. ¿No? Hay un recorte en los apoyos financieros, por lo que esta empresa en la que venía el padre Quino va a quedar indefinidamente suspendida. Pero Quino hizo algunos reconocimientos de grupos indígenas, logró algunos bautizos, y le queda al padre Quino la espinita de que era una tierra totalmente virgen para el terreno misional, para propagar el evangelio, ¿no? Por la condición de los grupos indígenas que habitaban la península, ¿no? Que desconocían por completo cualquier tipo de religión,
andaban prácticamente nómadas, seminómadas, prácticamente viviendo para subsistir, y mira ahí un proyecto importante. Entonces, le va a hacer extensivo este conocimiento el padre Juan María de Salvatierra. Se lo expresa en el año de 1691. Van a discutir la manera de realizar algunas o diversas gestiones para tratar de lograr que se les concediera una licencia eclesiástica, ¿no? Y obtener además los permisos reales para una expedición misional hacia la península de Baja California. Aquí tenemos el antecedente inmediato de los misioneros jesuitas, ¿no? Entonces, para lograr concretar el proyecto misional, Quino y Salvatierra van a cumplir con tareas específicas, ¿no? El padre Quino se comprometía a encargarse de conseguir todo lo que ver con abastos, provisiones, embarcaciones, escoltas que acompañaran la travesía. Y por su parte, el padre Salvatierra quizá le tocaría la gestión más compleja, que era los permisos reales, los permisos de sus superiores eclesiásticos también, y recursos económicos que eran importantísimos para tarea misional. Obviamente no era una tarea fácil ni sencilla. Ya había antecedentes en las múltiples expediciones que hubo antes de la llegada de los jesuitas de otras órdenes misioneras por venir a propagar la fe cristiana a la península. Había franciscanos, había carmelitas, dominicos que tenían intenciones de venir aquí a la península, y además la corona española ya no iba a autorizar, no estaba dispuesta a erogar ningún quinto para financiar este tipo de expediciones porque le resultaba redituable, ¿no? Luego de 170 años no obtuvo beneficios económicos y sí desembolsó mucho dinero para poder emprender proyectos colonizables en el suelo insular. El padre Salvatierra, y gracias a sus gestiones, va a lograr hacerse de recursos económicos, consigue buenas aportaciones, una serie de donaciones de gente de la alta sociedad española y novohispana, ¿no? Por ejemplo, el marqués José de Villapuente, o el marqués de Villapuente, que da y eroga recursos financieros bastante amplios para poder hacerse de esas, lograr hacer algunas fundaciones misionales, ¿no? Quizá el padre Salvatierra se valió de su figura de sacerdote, de padre, al decirles que había tierras que misionar en una región aislada donde había seres humanos que necesitaban de la mano de Dios, ¿no? Entonces, les decía que su donación, entre más grande fuera, pues las puertas del cielo iban a estar más grandes para ellos, ¿no? Entonces hubo buenas donaciones. Estamos en el siglo XVII, muchas personas puramente católicas y creyentes, ¿no? Entonces, fueron buenos los recursos que a la postre el padre Salvatierra se logró formar para los jesuitas el llamado Fondo Piadoso de las Misiones de California, ¿no? Finalmente, luego de varios años, la gestión empieza en 1691 y el 10 de febrero de 1697, el virrey, que lo era entonces de la Nueva España, José Sarmiento y Valladares, va a conceder la licencia a la orden de los jesuitas para que emprendieran la conquista espiritual en la península Baja California peninsular, ¿no? Muy probablemente, casi es un hecho, por supuesto, que la corona y las autoridades virreinales extendieran el permiso a los jesuitas, una, porque ellos iban a desembolsar ningún recurso económico, y la otra es que los jesuitas se comprometieron a que si se les daba la licencia, pues ellos iban a correr con los gastos, ¿no? Por eso le apuró el padre Salvatierra y tener las donaciones piadosas, ¿no? Entonces, por eso es que fue otorgada la licencia, pero no quedó ahí. Obviamente, este asunto también implicaba que como los jesuitas se encargaron de todos los gastos, el virrey les delegó toda la autoridad jurídica y política presente, que lo es el padre Salvatierra,
el cual pues quedaba completamente facultado para tomar todas las decisiones que considerara convenientes. Es decir, tuvieron los jesuitas un poder excepcional en la península, lo que les permitió tener un considerable control e intervenir con mucha influencia. Es decir, ellos iban a seleccionar a las personas que los iban a acompañar, a los escoltas, a los trabajadores que iban a ayudar en las primeras misionales, ¿no? Entonces, una vez que se organizaron, se consiguieron los víveres por parte del padre Quino, ya había recursos económicos y ya se tenían los permisos, la licencia real para venir a emprender el proyecto misional. En el mes de octubre del año 1997 es cuando zarpan los misioneros hacia las costas peninsulares para iniciar el proyecto misional. Aquí ya el padre Quino no pudo acompañar al padre Salvatierra porque tuvo que atender algunos asuntos en sus misiones de la Pimería Alta de Sonora, ¿no? Hay fuentes donde expresan el sentir del padre Quino por no volver a emprender el proyecto misional. Sin embargo, él siguió apoyando con abastecimientos y en su lugar envían a otro misionero jesuita, ¿no? Lo sustituye el padre Francisco María Pico. Como punto de partida para el proyecto misional, van a decidir como primer asentamiento asentarse en el Real de San Bruno, este real que les comenté ahorita, donde llegó Isidro de Atondo de Antillón junto con el padre Quino, cerca de Loreto. Sin embargo, van a estar muy poco tiempo porque el agua principalmente resultó ser muy insalubre y no se pudo concretar absolutamente nada. El padre Salvatierra y su comitiva toman la decisión de bajar un poquito más la costa hasta sentar en una ensenada que ya el padre Quino en sus reconocimientos de 1685 va a bautizar como la ensenada de San Dionisio. Ahí es precisamente donde se decidió establecer la primera misión que hoy se le conoce como la Madre del Escaliforeto. Ahí cuando llegan estos misioneros jesuitas van a levantar algunas rústicas cabañas y se va a construir una iglesia muy improvisada que por ser el día 26 de octubre, el padre Salvatierra va a ofrecer su primera misa a nombre de la Virgen de Nuestra Señora de Loreto. Entonces, este primer pueblo misional, este primer asentamiento, va hasta el nombre de Nuestra Señora de Loreto, Conchó, que en término nativo Conchó es Mangle, Colorado. Con este nombre, pues nacía propiamente el primer pueblo permanente no indígena establecido en la península californiana, ¿no? A un costado de la misión, obviamente esta es una foto muy reciente, ¿no? Pero este es el lugar. A un costado de la misión se va a fundar también lo que sería el llamado Presidio de Loreto, que es el que está aquí a un costado, es el Museo de la Misión de Loreto actualmente, pero aquí se funda el presidio, que era una especie de fuerte militar en el que se establecían algunos escoltas militares para la protección de los misioneros en caso de alguna sublevación o algún ataque indígena mientras empezaban sus trabajos misioneros. Pues una vez fundada la primera misión, luego de hacer algunas inspecciones de reconocimiento tierra adentro, se va a comenzar a buscar lugares propicios para nuevas fundaciones misionales, ¿no? Por lo general, los misioneros eran siempre acompañados por uno o dos soldados y dos escoltas, ¿no? Una vez que se ubicaba el sitio, los misioneros tenían que hacer adentro para ubicar sitios precisos. Uno, que hubiera un buen número de indígenas. Otro, que se contara con mantos acuíferos, ¿no? La doctora Judith mencionó ahí los famosos oasis misionales, porque era lo principal que buscaban los misioneros, ¿no? Algunos mantos acuíferos y por supuesto que la tierra estuviera más o menos fértil para poder hacerla producir, ¿no?
La expansión misional se va a hacer relativamente rápido los primeros años, ¿no? Viene una cadena de fundaciones. Después de Loreto, en 1699 se funda la misión de San Javier. Después, entre 1705 y 1708, las misiones de Santa Rosalía de Mulegé, San Juan Malibat. Después, la Purísima Concepción, Nuestra Señora de Guadalupe, Nuestra Señora del Pilar de la Paz, Santa Rosa de las Palmas de Todos Santos y toda una cadena de fundaciones misionales que van a tener incluso hasta el extremo norte, lo que hoy compete el actual estado de Baja California, con Santa Gertrudis y Santa María, ¿no? ¿En qué consistía, una vez fundadas ya las misiones y lo adecuado, en qué consistía el trabajo y las actividades de la misión? El trabajo era de tipo comunitario, ¿no? Es decir, no tenían salario, indígenas se congregaban en estas reducciones misionales, ¿no? El trabajo era para proporcionarles su propia subsistencia y para la fabricación, obviamente, de la iglesia, de las tierras de labranza, de el caserío donde van a estar habitando, los talleres artesanales, la iglesia, por supuesto, y toda la infraestructura que compone el complejo misional. En fin, entonces, todo eso es dentro del misional, ¿no? Este trabajo se tenía que realizar de forma obligatoria. Se hacía a cambio, obviamente, de recibir la instrucción religiosa y era la manera de integrarlos a la vida civilizada. Ese era el objetivo de los misioneros, como mencioné al principio, ¿no? La ganadería y la agricultura van a ser las actividades esenciales, ¿no? Fueron los jesuitas los que van a traer a esta tierra una gran variedad de frutos y vegetales que hasta ese momento en el siglo XVII, siglo XVIII, eran completamente desconocidas para los de la California peninsular. Lograron, gracias a poder conducir el agua hacia las tierras de riego, lograron producir con buen éxito algunos productos como el maíz, la caña, los dátiles, las uvas, los olivos, tomates, calabazas, en fin, una diversidad de frutas, legumbres y vegetales que fueron traídos por los mayas, que son productos que todavía se consumen, por supuesto, ¿no? El maíz era un producto esencial porque era el con el que se atraía a los indígenas hacia las misiones. Por lo general, los antiguos californios eran cazadores, recolectores, andaban nómadas hacia arriba, hacia abajo, entonces vivían prácticamente para subsistir. Por lo general siempre tenían hambre y la atracción principal de los misioneros era ofrecerles el tradicional pozole, que era el maíz cocido, además de algunos dulcecillos hechos de piloncillo, ¿no? Las melcochas, jamoncillos, y eran comidas que por supuesto, los atraían completamente a los grupos indígenas, ¿no? Se les intentó a los indígenas enseñarles todas las tareas del campo, ¿no? Que eran esencial porque eran unidades de autoconsumo, de autosuficiencia, por supuesto, ¿no? Se les enseñaba toda lo que era la instrucción agrícola, desde surcar la tierra, enseñarles a sembrar la semilla, el momento de la cosecha, en fin. La ganadería también fue un aspecto muy, muy importante dentro del inicio del complejo misional, ¿no? ¿Por qué? Porque también trajeron los misioneros hasta antes desconocidas, ganado mular, caballar, vacuno, porcino, en fin, los caballos y las mulas pues eran vitales como medios de transportes en estos caminos agruestes de la Baja California y como carga, ¿no? Siempre eran importantes. Aquí no quiero decir que las misiones fueran completamente autosuficientes, por lo general tenían que seguir teniendo los apoyos de las misiones de la Contracosta, lo que enviaba 15 misioneros para poder completar en lo que se echaba a andar el trabajo y lo que producían las misiones, ¿no? Hubo, por supuesto, misiones muy productivas, otras en las que no era tan así.
Sin embargo, gracias a los oasis misionales o misiones donde hubo oasis, pudieron ser bastante productivas, ¿no? Todos Santos, San Javier, Todos Santos, San Ignacio, en fin. En todos esos complejos misionales, además, se desarrolla una industria desarrolladas a satisfacer las necesidades propias de la misión, es decir, manufacturar famosas cuerdas que en los caminos se utilizaban para los áreas espinosas, ¿no? Sillas de montar, se fabricaba vino con las uvas, aceite de oliva, en fin, dulces en conserva. Eran productos y tradiciones que actualmente los rancheros subcalifornianos todavía precisamente herencia misional, ¿no? Aparte del trabajo, y de lo que se realizaba en las misiones, obviamente había un objetivo principal que era la instrucción religiosa de los nativos, ¿no? En cuanto a esa instrucción, estaba el proceso de aculturación, como un término que utiliza el doctor Ignacio del Río, para referirse a la conversión consecuente de los nativos peninsulares al catolicismo, es decir, su ejecución a las normas, a los usos y a las costumbres de la vida de los españoles. Esa era la tarea primordial, ¿no? Y por supuesto integrarlos a la sociedad colonial como súbditos del rey. Ese era el otro objetivo, por supuesto, ¿no? Por eso los jesuitas tenían no solo la responsabilidad de instruirlos en lo religioso, sino también en los hábitos morales, civiles y laborales, por supuesto. Por ejemplo, tratar de enseñarles la lengua española, que no se dio con gran éxito. Los misioneros tuvieron que aprender la lengua de los nativos para poder ejercer su ministerio, ¿no? A la par de las actividades, pues se les brinda, de las actividades laborales, se les brindaba la religiosa, ¿no? La doctrina cristiana, que consistía en explicar los hechos bíblicos y los conceptos cristianos básicos que debían conocer, ¿no? Se les instruían para que se expresen respeto y que mantuvieran hábitos de higiene y otras formalidades, ¿no? Por ejemplo, se les van a suprimir ciertas costumbres que atentaban contra la moral cristiana, ¿no? Es el de dar muestras de una, y lo digo entre comillas porque así lo dicen las crónicas, una desenfrenada sexualidad, ¿no? Es decir, que eran poligámicos, les gustaba tener varias mujeres a los nativos, a los antiguos californios, que no maldijeran palabras, entre otras palabras, ¿no? Entonces, dentro de la misión, los indígenas pasaban entre oraciones, el trabajo de campo, la doctrina, misas y aprendiendo oficios, ¿no? Lo que se pretendía era que los nativos eliminaran sus propios vicios, pero también contaminaran con lo malo de la nueva cultura. Por eso no permitían colonos que no fueran para el servicio de las misiones, civiles que no fueran para trabajar bajo el mando de los misioneros. ¿Por qué? Porque temían que estos amigos contaminaran con sus vicios a los indígenas, ¿no? El alcoholismo, la holgazanería, el vandalismo, de la delincuencia, que son efectos también de la cultura occidental, ¿no? Como les decía, los medios que se valían para traerlos a las misiones, y muchos se mantenían por eso, muchos indígenas dentro de las misiones, eran las recompensas alimentarias, ¿no? Pero también existía el castigo, por supuesto, ¿no? Hasta ahorita he comentado una ejecución del sistema misional muy utópico, ¿no? Como que todo marchara perfecto, pero realmente no fue así, nunca fue así. Por supuesto que hubo procesos de resistencia, ¿no? Quienes se resistieron a esto. Es poco o prácticamente nada que no distancia a los nativos de la percepción de los españoles, ¿no? En el momento del contacto. Pero las crónicas cuentan, los cronistas, generalmente los antiguos californios, guardaban una actitud amistosa y de mucha curiosidad hacia ello, ¿no? Pues el contexto físico era distinto, además de que los indígenas, que por lo general andaban ataviados con perlas y eran muy codiciadas por los españoles, les cambiaban por algún espejo, por alguna
baratija, que ellos consideraban algo completamente nuevo, que nunca habían visto. Entonces, por eso, generalmente eran personas poco agresivas y muy amistosas. Pero, por supuesto que sí iba a haber quienes se mostraron agresivos. Desde un principio, desde que expediciones pasadas, incluso antes de la llegada de los jesuitas, habían sido víctimas de hechos violentos. Por supuesto, los de Fortuny Jiménez, por ejemplo, fueron hechos violentos con los indígenas, y o bien eran agresivos por la influencia de algún chamán o de alguno de los líderes de las bandas que miraron, por supuesto, amenazado su liderazgo, ¿no? Entonces, además de que a medida que los españoles, los jesuitas sobre todo, prolongaban su estancia, comenzaron a incomodarse, ¿no? Y más cuando comprendieron que llegaron para quedar, como en las anteriores expediciones que llegaban un tiempo y se iban. Eso a algunos indígenas no les pareció algo bien, ¿no? Entonces, y muchos que lograron estar reducidos en las misiones comprendieron que para ganarse ese sole que tanto les gustaba, con el que los atraían a las misiones y que al principio les regalaban, ya en las misiones había que trabajar, tenían que tener obediencia y disciplina, y si no seguían las reglas cristianas, pues podían ser sujetos a castigos, ¿no? Eso aumentó, por supuesto, el rencor y el rechazo a las costumbres occidentales. Las manifestaciones de resistencia más evidentes fueron que se fugaran las misiones, que se cometieran algún asesinato o alguna sublevación. El caso más cruel del que se tiene cuenta sobre estas sublevaciones es la que se da en el núcleo fundacional del extremo sur peninsular, el de las misiones de Santiago, San José y Todos Santos, ¿no? La llamada rebelión de los indios pericúes, que se da entre el año de 1734 y 1737. Ahí van a morir cruelmente asesinados los encargados de esas misiones, Lorenzo Carranco y Nicolás Tamaral. Fue un hecho provocado, entre otras cosas, como les decía, por la supresión de sus viejas costumbres poligámicas, principalmente, entre otras, ¿no? En una clara resistencia, los indígenas van a quemar y destruyen la misión de Santiago junto con todo lo que era de decisión española, por supuesto. Y cuando el conflicto empieza a extenderse hacia San José y de San José y Santiago hacia Todos Santos, el jesuita de Todos Santos logra escapar, libra o salva su vida porque huye hacia La Paz, ¿no? Pero como los escoltas que había en el presidio de Loreto eran insuficientes para sufragar, calmar esta sublevación, los jesuitas tuvieron que pedir apoyo a militares de Sinaloa, al gobernador de Sinaloa, Bernal Huidobro, tropas que gracias a esa ayuda lograron sofocar esta sublevación, ¿no? Esto también sería tema de una conferencia aparte para no entrar en muchos detalles. Sin embargo, para los jesuitas no todo volvió a la normalidad, ¿no? Para ellos la imagen de un buen salvaje que tanto pregonaban en sus informes, ellos tenían la autoridad y el control absoluto, entonces informaban lo que les parecía a sus superiores, ¿no? Entonces esa imagen del buen salvaje va a desmoronarse y el prestigio de los jesuitas localmente va a quedar severamente afectado ante las autoridades virreinales, ¿no? Finalmente, como les comentaba desde un principio, otro asunto que va a mermar el prestigio de los jesuitas va a ser que, como la licencia que se les concedió les daba facultades excepcionales, pues no permitieron o evitaban la llegada de cualquier inmigrante que no fuera solo al servicio de la misión. A los escoltas siempre se les prohibió dedicarse a otras actividades fuera de sus tareas de la misión, como la extracción de perlas y la extracción de minerales, que se sabía, por supuesto, en los exploradores de los misioneros que había bancos de perlas y algunos minerales como oro y plata en el extremo sur, ¿no? Pero pues a la postre esto ya era una contradicción de los propios misioneros hacia la corona española, pues el fin primordial era que los jesuitas extendieran el camino hacia la colonización civil, algo que estaban frenando, por supuesto. Entonces, ya en un lapso de 50 años de gobierno jesuita,
era evidente el descontento por parte de los soldados y trabajadores al servicio misional, ¿no? Por no dejarlo de dedicarse a actividades privadas. Lo hacían, pero de manera clandestina, ¿no? El momento culminante llega por allá del año de 1740, cuando entre las misiones de Mulegé y San Ignacio, si no me equivoco ahorita, se descubre un banco natural de perlas, y el soldado misional llamado Manuel de Ocio va a aprovecharse de esta situación, y de manera clandestina por las noches se lleva a algunos indígenas a bucear las perlas. Tenían fama de buenos buceadores los antiguos californios, los nativos, de la técnica de chapuz, de sumergirse. Entonces, de manera clandestina, Manuel de Ocio logra buena fortuna con la explotación de perlas, ¿no? Hace buenos recursos económicos, y ahí es donde se mueve Manuel de Ocio para externar a las autoridades virreinales de que en la península californiana había recursos, pero no se permitía la colonización, ¿no? Entonces se mueve Manuel de Ocio, renuncia a las misiones, logra tener permisos para la explotación de recursos naturales, y la fortuna que hace en la explotación de perlas las va a invertir en la explotación de recursos minerales como el oro y la plata, ¿no? Entonces, al terminarse esos placeres perleros, Manuel de Ocio, ya independiente de las misiones, en el año de 1748 va a fundar el primer pueblo minero de las Californias, el Real de Santa Ana, ¿no? Y de ahí, entre 1751 y 1753, si no me equivoco, nacen dos reales mineros más: el Triunfo de la Santa Cruz, el Mineral del Triunfo, y el Real de San Antonio. Con estos lugares nacía formalmente la colonización civil y las actividades económicas privadas en la península de California, ¿no? Con ello, obviamente, también se iniciaba una nueva relación, la de colonos misioneros, colonos y misioneros, la cual va a iniciar de manera muy ríspida y va a durar muchos años. ¿Por qué? Porque los misioneros no vieron, por supuesto, con buenos ojos que los colonos civiles estuvieran independientes de la autoridad misional. Por supuesto que no les pareció y nunca lo vieron bien, ¿no? Entonces, dichas actividades le restaban autoridad a los misioneros, y Manuel de Ocio se tuvo que valer de traer colonos de Sonora y Sinaloa, indios, mayos y yaquis, para que trabajaran como operarios de las minas, porque los misioneros jesuitas se negaron a brindarle todos los apoyos, ¿no? Ni de abastecimiento de lo que hubiera en las misiones, ni de mano de obra indígena. Entonces se trajo, y eso pues generó ya un proceso aparte, que fue la colonización civil, distante de las misiones, ¿no? Finalmente, ya a la par de estos conflictos entre misioneros y colonos, va a suceder un cambio trascendental, ¿no? La sucesión reinante en el Imperio Español. Llega la dinastía de los Reyes Borbones a comienzos del siglo XVIII, y esta dinastía de los Borbones va a significar una centralización de los poderes en la figura del rey, lo cual va a restar influencia de la iglesia, que estaba muy inmersa en las decisiones monárquicas, ¿no? Entonces, esta centralización va a ser muy drástica para la influencia de los jesuitas, quienes, en lo que a la península respecta, se les acusó de varias situaciones, como la de enriquecimiento, la de esclavizar a los indígenas y esclavizar a los soldados, perdón, y no permitir la mano de obra para los indígenas. Y como hemos descrito la última parte, de hacer todo lo posible para obstaculizar la colonización civil y de ocultar la existencia al monarca, por aparecer ellos como si fueran los sumos sacerdotes o señores, ¿no? Entonces, por diversas razones a nivel europeo, el 27 de febrero de 1767, el rey Carlos III de España va a decretar la expulsión de los jesuitas de todos los dominios españoles y de todas sus posesiones coloniales. Para la península californiana, esta salida se va a dar hasta el mes de febrero de 1768, ¿no? Entonces, cuando los jesuitas
van a ser expulsados. Las misiones de la península californiana van a ser sustituidas por los misioneros de la Orden de los Franciscanos. Estos misioneros van a estar en la península nada más 5 años, de 1768 a 1773, porque van a partir a la evangelización de lo que hoy se conoce como la Alta California en Estados Unidos, ¿no? Van a ser sustituidos a su vez los franciscanos por la Orden de Santo Domingo de Guzmán, los dominicos, quienes ya les va a tocar un proceso de decadencia de las misiones, van a administrar en el sur peninsular las misiones, van a hacer fundaciones en el actual estado norte, pero les toca el proceso de extinción de los grupos indígenas que ya estaba iniciado además con los jesuitas, pero a los dominicos les tocó esa tarea drástica, además el cambio entre el fin del periodo colonial y el inicio de la era republicana. Además, para estos entonces ya la península no representaba un objetivo primordial, sino que se le dio mayor atención a las misiones del norte de la Alta California, ¿no? Entonces, la labor de los jesuitas es muy importante para la colonización permanente, pero tuvo sus bemoles, así como lo estuve comentando, ¿no? Lograron hacerse una serie de fundaciones misionales que van a continuar, como les decía, los franciscanos San Fernando Belicatá en el actual estado norte y los misioneros dominicos en la parte central y la Alta California, los misioneros franciscanos nuevamente, ¿no? Aquí les muestro algunas imágenes, si me da tiempo, no sé cómo ande de tiempo. Este es el antiguo Real de San Bruno, donde llega el padre Quino primeramente. Son las ruinas del Real de San Bruno, es un material fotográfico que me proporcionó el arqueólogo Carlos Mandujano, que hizo investigación hace unos años ahí. Esta es la estructura, el complejo, ¿no? Obviamente el desembarque a San Bruno y tierra adentro las expediciones, ¿no? Loreto, la primera fundación, aquí unas fotografías del archivo histórico de cómo estaba antes, cómo luce hoy, que han sido restauradas, por supuesto, ¿no? Esta es una litografía de la parte de atrás de la misión de Loreto, ¿no? Y el presidio de Loreto. San Javier, una de las misiones de su arquitectura bellísima, impresionante en todo el noroeste mexicano, ¿no? Este es el complejo misional. San José de Comondú. Esta es la nave, el interior. San Luis Gonzaga, una de las más sencillas, pero más imponentes también, sobre todo en el lugar donde está fundada, ¿no? Un lugar muy, muy agreste que tiene un manantial precioso. Esta es la entrada ahí a San Javier. Esta es la parte de atrás, de San Luis Gonzaga. Aquí es San José de Comondú. Cómo se aprovechaban los arroyos para hacer producir la siembra y que actualmente se lleva a cabo, ¿no? Como pueden ver. Nuestra Señora del Pilar, que no es el sitio original, es una foto nada más para ilustrarles, ¿no? Aquí es donde estaba el Jardín Velasco. Aquí está el Museo de Arte recién inaugurado, la catedral. Catedral antes de las torres, que son materiales fotográficos. Algunos no tengo los derechos, debo decir, otras me las proporcionó el archivo. Y algunas más el arquitecto Enrique González, un arquitecto de la sección de monumentos históricos de Lina y el Vidor. San Ignacio. Imponentes construcciones que se fueron con el tiempo. No todas fueron terminadas en tiempo de los jesuitas. Algunas las terminaron los misioneros dominicos, ¿no? San José del Cabo, que se la llevó un ciclón, creo, en 1916. ¿No? Puede haber sido reconstruida. Algunas, por supuesto, quedan solo ruinas, como la Misión de los Dolores, o San Juan Malibat, la Purísima, ¿no? La Purísima Concepción.
En fin, entonces, bueno, de manera muy general, espero que esta presentación haya sido de su interés, haya tratado de abordar lo más relevante sobre la instauración del régimen de los jesuitas. Entonces les agradezco mucho, muchísimas gracias y pues estoy para cualquier duda que tengan. Muchísimas gracias a todos. Bien, pues, doctor, muchísimas gracias por su exposición. Indudablemente una información que es atractiva en todos los sentidos. Y pues yo creo que una primera invitación para que visitemos las misiones que todavía tenemos disponibles en la península. Ya saben, estimados amigos, que pueden ustedes hacer sus preguntas o sus comentarios a través del chat o en la sección de preguntas que está en la parte inferior de tu pantalla, donde la maestra Margarita Torres nos dice: interesante e ilustrativa, muchísimas gracias, como siempre, la maestra Aide. Muchas gracias por sus aportaciones. Margarita Torres, nuevamente, maestra, muchas gracias, felicitaciones. Nos dice en el chat, tenemos Adriana Lascano, excelente charla, realmente disfruté de su exposición, muchas gracias. Muchas gracias. Dice que no se escucha bien, tampoco no sé si sería el principio, tal vez. La doctora Judith Moreno dice: muchas felicidades, doctor. Tengo dos preguntas. ¿Es verdad que no pudieron colonizar en el siglo XVI y XVII por los salvajes? Perdón, escucho algo de interferencia. No es que no se haya podido colonizar por los salvajes. De hecho, como mencioné en algunas partes, en algún momento, la mayoría de las veces, los nativos antiguos californios se mostraron ciertamente amistosos. Lo que no pudieron propiciar los expedicionarios fueron asentamientos estables. Fue más bien las condiciones agrestes de la península que no permitieron asentamientos estables para hacer explotación económica, ¿no? Lo que pudo lograrse fue a través de la propagación de la fe, y eso porque lo financiaron los misioneros jesuitas, ¿no? Muy bien, también nos dice Verónica: muy interesante, felicidades y que se repitan estas pláticas. Pues sí, vamos a hacer otras pláticas más. Pedimos que estén pendientes en las redes sociales de la universidad y ahí estaremos dando a conocer las próximas conferencias. Una pregunta: ¿existen documentos originales del siglo XVII en La Paz? El trabajo de Miguel de Barco es muy importante, ¿nos podrías comentar al respecto? Por supuesto, pues mucho de algunas partes de esta exposición pues son tomadas del padre Miguel del Barco. Fue el que inició la construcción de San Javier, y por supuesto la historia natural. Describió todas las especies vegetales y animales que había en la península, ¿no? Es muy importante. El siglo XVII existen documentos diversos, pero en el Archivo General de la Nación, maestra, en el archivo histórico existen algunos documentos, creo que algunos documentos del periodo final de los jesuitas, pero no hay documentos con amplia información, ¿no? Casi crónicas de las transcripciones que tienen maestros especialistas, por supuesto, como el doctor Miguel León Portilla, el doctor Ignacio del Río, por supuesto, el doctor Francisco Altable Fernández, pero documentos como tal hay que consultarlos en el Archivo General de la Nación o el Archivo General de Indias en España. Bien, Cesario dice: gracias por compartir información, sin duda de gran importancia de conocer los complejos misionales en nuestro estado, un legado maravilloso. Saludos. Francisco, si nos puede decir si se dio el sistema de repartimiento de indios en la península.
No, no se dio porque las llamadas encomiendas fueron suprimidas antes de que llegaran los jesuitas, o si te refieres al repartimiento de tierras, tampoco pudieron porque los indígenas finalmente se extinguieron aquí en Antigua California. No tenemos culturas nativas, ¿no? Entonces, no hubo reparto de indios en la península como tal, estimado Francisco. Ni reparto de tierras. Finalmente fueron los trabajadores de las escoltas los que van a hacerse de los terrenos misionales ya en tiempo de los dominicos, y que son los que forman las primeras localidades y los primeros ranchos, básicamente. Son los primeros vaqueros de la Baja California. Bien, la doctora Patricia García me pregunta si San Luis Gonzaga fue sede de piratas. Gracias y felicidades. Muchas gracias. Pregunta que si San Luis Gonzaga fue sede de piratas. Perdón, San Luis Gonzaga, sede de piratas. Sí. Caray, pues no hay mar ahí en San Luis Gonzaga. Yo no he visto mar ahí cerca de donde han dado San Luis Gonzaga. Sí fue la península sede de piratas, sí hubo, por supuesto, y de renombre internacional, ¿no? Holandeses y ingleses. Cavendish, Francis Drake, Cromwell fueron incursiones piráticas. Posteriormente, después, ya con filibusteros, ¿no? Como William Walker. Pero realmente desconozco, yo no sabría, no te pudiera responder si San Luis Gonzaga fue de incursiones piráticas. No lo sé, la verdad. Sí, tal vez más que sea de refugio, ¿no? Una zona de refugio, tal vez. A lo mejor, y para resguardar ahí lo que saqueaban, ¿no? Los tesoros, pero lo desconozco honestamente, no lo sé. Bien. Andrea Reinaga nos da buenas tardes y nos podría platicar un poco acerca de las misiones que se asentaron en Santa Rosalía. Santa Rosalía de Mulegé y algunas visitas misionales que fueron oasis que se mantuvieron. Ahí en el heroico Mulegé hay un río y un oasis precioso que aún se mantiene, y fueron misiones que se mantuvieron todavía hasta en tiempo de los jesuitas. Ya si gustan después, porque sería muy amplio responder esa pregunta, hablar en específico de esas misiones, con mucho gusto me pueden enviar un correo electrónico o contactarme. La universidad les puede proporcionar mi correo electrónico y estoy con mucho gusto ahí en las redes sociales donde gusten. Muy bien, también la doctora Judith nos dice si los jesuitas trajeron las semillas de las palmeras, ganado, y así ir asentando oasis. Exactamente, por supuesto, las palmeras de los dátiles que estabas ahorita, Cuauhtémoc, hay palmeras endémicas en la Baja California, pero hasta donde sé son palmeras que no tienen dátiles, no sé hasta donde yo lo sé, pero sí, por supuesto que sembraron las semillas, y de muchas especies, ¿no? Del olivo, de las uvas, se hacen vinos artesanales todavía. San José de Comondú y San Javier es vino completamente artesanal que viene de herencia misional. Muy bien, Adriana nos pregunta si dónde se pueden buscar sus libros. Muy bien, claro que sí, Adriana, en el archivo histórico y en las librerías estatales, en la Casa de Libros Sudcaliforniano, creo tienen a la venta pues aprovecho ahí para hacer un poquito de promoción, que es el trabajo más reciente. Y este trabajo que está en venta en el archivo histórico, con mucho gusto también les puedo proporcionar un PDF de este trabajo para que lo descarguen completamente gratuito. De este no tengo ejemplares y no tengo el PDF, sino con mucho gusto les obsequiaba un ejemplar. En el caso del PDF del segundo que mostraste, Ajá. Creo que también se puede descargar, ¿no? De la página del archivo. Así es, y además el archivo histórico tiene materiales importantísimos que son para descarga gratuita, libros sobre la historia de Baja California Sur y documentos históricos que ya se pueden consultar en línea, ¿no? Claro, es un acervo importantísimo y está para consultarse, tiene su página de internet. Bien, y creo que también lo que fue el artículo ganador del concurso del Congreso sobre el movimiento Loreto 70, tengo entendido también está en la página del Congreso. Sí, ese está para descarga también gratuita en el Congreso, y quien guste en un correo electrónico yo puedo hacerles llegar un ejemplar, ¿no? De PDF. Trasvina@universidadmundial.edu.mx es mi correo electrónico. Muy bien.
Rosy Bernal dice, yo a través de la presentación puedo decir que los jesuitas nos brindaron conocimientos y nuevos alimentos que no se conocían. Por supuesto, hay especialistas que van a tener divergencias ahí, pero es un hecho que vinieron a implantar un modo de vida que hasta el día de hoy y se conserva, por ejemplo, en la Sierra de San Francisco al norte, en el municipio de Mulegé, viven con las costumbres y las tradiciones que son herencia misional, los trabajos de talabartería, los dulces en conservas en algunas partes del sur, el trabajar la piel de la vaca, los quesos, la comida regional sudcaliforniana viene desde esa herencia, desde esa gastronomía traída por los jesuitas, por supuesto, y otros misioneros franciscanos y dominicos, por supuesto. Bien, en San Francisco, nos dice muchas gracias, doctor Trasviña. María José, estimado doctor, mi admiración y respeto siempre, excelente ponencia, muchas felicidades. Adriana Lascano también, gracias, nos dicen. Y la maestra Margarita Torres pregunta, doctor, entre los antiguos californios, ¿su lenguaje tenía un nombre específico? Perdón, no comprendí. ¿Se tenía un nombre el lenguaje? Sí. Lo identificaban hasta donde yo sé, no, tampoco soy muy experto en las lenguas nativas, pero es el idioma, la lengua de los cochimí, de los laimones, idioma la lengua de los quiliguas, pai pai, de los uchitíes, de los monkeys, pero como tal no. Ahí hay un libro del maestro Gilberto Ibarra Rivera que es de vocablos indígenas de Baja California Sur. Ahí él describe perfectamente bien. ¿Te puede aclarar mejor la respuesta, Margarita? Sí, el maestro Gilberto tiene ese libro, incluso lo pueden descargar también del archivo histórico y viene un estudio introductorio muy interesante. Ahí está. Pues Valentín Castro, solamente para felicitar al amigo doctor Luis Alberto Trasviña por su excelente exposición y conocimientos sobre un tema fundacional de la península. Un abrazo. Muchas gracias a nuestro amigo Valentín Castro Burgón, que es nuestro presidente en la Asociación de Escritores Sudcalifornianos, de la cual orgullosamente pertenezco, ¿no? Igual que tú, Cuauhtémoc. Así es. Valeria Chavira, excelente presentación, gracias por compartir sus conocimientos. Te dicen, licenciado Ángel Valdés, para ratificar, el primer misionero fue el padre Eusebio Quino y posteriormente se unió el padre Juan María de Salvatierra, quien luego Andinas, no lo entiendo ahí, y con la autorización Valladares hicieron en conjunto la difusión de la cultura a los nativos californianos, así como las misiones. Muchas felicidades. Muchas gracias. Sí, el primero en exponer el proyecto misional va a ser Eusebio Francisco Quino, que ya no puede regresar después de conseguirse los permisos, y el trabajo se lo avientan, el trabajo físico se lo avientan el padre Juan María de Salvatierra y Francisco María Piccolo. Muy bien, Adriana también dice gracias por la exposición. Yo tendré una pregunta también, ¿no, doctor? En el caso de, previamente a la decisión del virrey de darle la cédula de permiso o licencia a los jesuitas, las otras congregaciones como los dominicos y franciscanos que llegaron antes, ellos no habían hecho esta solicitud antes o el intento de venir a la California. Sí, hubo intentos, hay antecedentes de gestiones. Lo que no tuvieron estos misioneros fue los recursos económicos que se hicieron los jesuitas. Ellos obtuvieron el permiso básicamente por esas donaciones piadosas, ¿no? Pero siempre tuvieron, tan es así que mientras estaban los jesuitas, los franciscanos estuvieron, insistiendo para que se dividiera el trabajo misional en la península de Baja California, ¿no? Finalmente son expulsados y ya les toca la chamba a los franciscanos. Ese es un trabajo que estamos puliendo también sobre la administración franciscana. Estamos con eso. Ok, pues no tenemos ¿quién? Maestro Petit, un saludo y felicitaciones al doctor, excelente docente con un dominio total del tema. Gracias por compartir. Excelente maestro Petit, un experto en sistemas computacionales. Muy bien, pues finalmente, doctor, no sé si quieres hacer nada más una
pues breve reseña, si se pudiera decir así, antes de concluir esta conferencia. No, ya creo que me sobrepasé con el tiempo, pero definitivamente agradecerles como siempre a la Universidad Mundial. Yo me he formado mucho también mis conocimientos sobre esta parte de la historia es gracias a las materias que imparto en las que necesito estarme retroalimentando siempre. Aprendo mucho de los alumnos. Tengo ya desde el 2009 que imparto clases en la Universidad Mundial. Es un gusto y es un honor siempre formar parte del cuadro docente de la Universidad Mundial y agradecerles a todos ustedes que siempre me estén tomando en cuenta para impartirles alguna conferencia, apoyarlos en alguna asesoría ahí para las tesis y eso, la verdad que me honra y muy agradecido con todos ustedes. Contigo también, Cuauhtémoc, por la difusión que nos has dado también. Muy bien, pues estimado doctor, muchísimas gracias y agradecemos a todos ustedes que nos han acompañado en esta tarde. Les pedimos también pues, que visiten las redes sociales de la universidad, la página en internet, la aplicación móvil. Ahí estaremos informando acerca de las próximas actividades. Bueno, de entrada, las otras dos conferencias siguientes serán si mal no recuerdo, el 8 de abril. Así que les pedimos para que se registren y obtengan su link. Doctor, pues nuevamente de parte de la Universidad Mundial agradecemos tu tiempo y pues toda la información con la que nos recreamos probablemente este periodo tan importante de la historia de los subcalifornianos. Muchas gracias. Muchísimas gracias y espero que se conecten también para las conferencias que vienen de mis colegas. Creo que es la doctora Erin y la doctora Cristina. Si no me equivoco, les deseo mucho éxito y muchas gracias a todos por conectarse y escuchar esta muy general información sobre el sistema de emisiones, pero espero que les haya sido de su agrado. Muchísimas gracias en verdad. Muchas gracias pues a ustedes, amigas y amigos. Nos vemos próximamente. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes.